Mis enigmas favoritos presenta información basada en parte en teorías y opiniones, algunas de las cuales son discutibles. El propósito del programa no es dar por válida ninguna parte de la controversia, sino emplear los informes y pruebas dramáticas para ofrecer una respuesta posible, aunque no sea la única, a estos enigmas y misterios. Queridos amigos, querida familia, muy buenas noches y sean bienvenidos al capítulo, el episodio número 32, el penúltimo programa de mis enigmas favoritos de esta temporada número 15. Antes de comenzar con los contenidos que tenemos preparados para hoy, yo quiero dar las gracias con mayúscula y de corazón a muchísima gente que de muchas partes del mundo siguen enviando su cariño, su fidelidad, su energía y su fuerza. Gracias, de verdad, gracias por estar ahí acompañando siempre a este programa. Nueva generación de gente, de jóvenes que están siguiendo mis enigmas favoritos. Les pido que sean pacientes, que aguanten al episodio de la semana que viene, el último programa, porque hay preparada una despedida, una reflexión para que ustedes comprendan muchas cosas. Pero gracias de verdad por todo el cariño que estáis manifestando en estos momentos. Y dicho esto, vamos a comenzar ya el capítulo número 32, donde hoy vamos a tener una interesante tertulia relacionada con noticias de arqueología, de historia, de ciencia y de misterio. Y para hablar de todos estos temas, muy candentes, muchas de las noticias que tenemos preparadas para hoy, pues nos acompañan como siempre los amigos y colaboradores de mis enigmas favoritos. Por mi izquierda está José Rafael Gómez, investigador, escritor y colaborador de las revistas especializadas que tenemos en España. Buenas noches, José Rafael. Buenas noches, Luis Mariano. Encantado de que estés aquí. Pues encantado yo también, una vez más. En este penúltimo programa. Claro que sí. Enfrente está Paco Quevedo, investigador, escritor, también colaborador de este programa, mis enigmas favoritos. Buenas noches, Paco. Buenas noches, Luis. Encantado de que estés aquí. Muchas gracias. En este penúltimo programa también. Y está con nosotros, hacía ya algunas semanas que no nos visitaba el doctor Miguel Ángel Pertierra, investigador, escritor y asesor científico de este programa. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Luis. Encantado de que estés aquí. Encantado tuyo también. También en este penúltimo programa muy especial. Bueno, como saben muchos de ustedes, el pasado 20 de julio se conmemoraba el 45 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. ¿Cuántas informaciones, cuántos ríos de tinta, cuánto se ha publicado, verdad, y divulgado sobre todo esto, ¿no? Teorías conspirativas, siguen misterios sobre la Luna, ¿por qué no se ha vuelto a la Luna? Madre mía, cuántos programas, verdad, y cuántos documentales se han hecho. Y hemos hecho también desde mis enigmas favoritos sobre este particular. De esta noticia nos habla José Rafael Gómez. Bueno, pues como tú has dicho, ¿no?, que han pasado 45 años desde que llegamos a la Luna y que en todo este tiempo pues ha habido lugar a una enorme cantidad de informaciones y conspiranoias. Vamos a empezar por eso de que el hombre no llegó a la Luna, de que todo eso es falso, o que la Luna tiene características que nos quieren esconder, ¿no? En el sentido de que la bandera famosa, aquella teoría, ¿no?, de que la bandera flameaba porque es que la Luna tiene atmósfera, hay aire, en fin. Y claro, todo esto pues no es más que una enorme patraña, ¿no? Es una fábula que ha llevado a gente pues a establecer teorías que son disparatadas, ¿no? Todo tiene una explicación. Yo creo que la Luna merece que algún día, estoy seguro que lo haremos, un monográfico. Totalmente. Tiene aún a día de hoy misterios, como ahora vamos a ver algunos, que no tienen respuesta y que siguen produciendo inquietud, ¿no? Y bueno, podemos decir que desde el hombre llegó a través de la misión Apolo, el Apolo 11 fue el primero que llegó a
fue el que llegó a la Luna, ¿no? Y que desde entonces hasta el Apolo 17, creo recordar, pues han pisado el suelo de la Luna 12 hombres. En conjunto han sido 18, pues que las misiones siempre eran de 3 personas, ¿no? 2 hombres bajaban hasta el satélite, pisaban el suelo lunar y otro se quedaba en el módulo orbital, ¿no? Dando vueltas porque tenía que estar ahí. Y han pasado muchas anécdotas, hay muchas historias. Por ejemplo, en el año 71, pues creo que era en el Apolo 14, el astronauta Alan Shepard estuvo jugando al golf en la Luna, y eso es una cosa... Es que estuvo jugando al golf. Al golf, sí, se llevó una pelota de golf y estuvo practicando allí algunos golpes. Claro, la flexibilidad del traje no le daba para coger el palo con las 2 manos y lo cogía con una, pero algún golpe dio y en uno de ellos, el cuarto, pues lanzó la pelota, dice la crónica, a varias millas de distancia, dado que la Luna no tiene atmósfera y no hay gravedad apenas, o mucha menos que aquí. Y, José, sí. se han contado en todos estos años y en todas estas misiones a la Luna, veíamos imágenes del Apolo 11, ¿se han contado más verdades que mentiras o más mentiras que verdades? Yo he dado mi opinión, porque Sí. claro, esto es opinable. Yo creo que se ha contado más verdades que mentiras. Se han contado prácticamente, es que cuando veo las mentiras que dicen que se han Contado. que se han dado, que se han contado, es que a mí me parecen que no se sostienen, ¿no? Que se han contado desde NASA, quiero decir. Desde NASA, mentiras desde Como NASA. el estamento militar que efectivamente representa. Sí, o sea, prácticamente de los 18 hombres que han Sí. rondado la Luna, 17 eran militares, ¿no? Y Claro. esto ya explica un poco el asunto, pero yo no creo que la NASA haya ocultado nada especialmente relevante. ¿No? O sea, ¿Lo crees no, así? yo creo que no. No, y te voy a decir por qué, porque veo que en ciertos aspectos, o sea, en ciertos casos ha habido naturalidad a la hora de tocar lo que allí se ha visto. Y a lo mejor es poco conocido, pero existe en el propio archivo de la NASA, a disposición de que lo quiera ver, está en inglés, pero está allí disponible, la transcripción de los diálogos que mantuvieron, las conversaciones que mantuvieron, concretamente la misión Apolo 11, la que tocó por primera vez suelo lunar, con Houston. Y hay un hecho misterioso en esas conversaciones que no han tratado de ocultar en la NASA. Concretamente ocurre en el momento cronológico de la hora 76 desde que sale la misión desde la Tierra. Sí. Esto la misión va por horas, entonces en el momento al final de la hora 76, inicio de la 77, hay una conversación entre Houston y Aldrin y los astronautas que están en el módulo orbital, en el sentido de que les piden que observen un cráter en concreto, porque Houston está recibiendo información desde Alemania, que hay 2 astrónomos que con sus telescopios están observando un fenómeno luminoso anómalo, un conocido como fenómeno lunar anómalo. Pero la señal llegaba a Fresnedillas primero a Madrid, ¿no? Sí, había un retraso de unos minutos. Vale. Y eso estaba previsto por una razón, porque realmente no las tenían todas consigo. O sea, la misión era de una complejidad tan extraordinaria para la época, debido a muchos factores, entre ellos la informática que tenían, que era arcaica y que cabía dentro de lo posible. La NASA lo valoró, que hubiese un desastre, que pasara cualquier cosa, y no querían dar la imagen de sus astronautas muriendo de una forma terrible, ¿no? En la Luna. Y esa es la razón por la que había ese retraso de esos 3 minutos. Ya. Luego también creo que fue cortada por razones escatológicas, o sea, porque alguno tenía que hacer sus necesidades y ese trozo de conversación, pues a lo mejor lo han cortado. Sin embargo, que te digo que hay una petición de observación de una luz, de un efecto luminoso desconocido que se estaba produciendo en un cráter en concreto, eso no está cortado, eso está ahí. Y la respuesta de los astronautas es conocida, porque está ahí en esas transcripciones. Y la respuesta fue que efectivamente estaban viendo que había una luz, una luminosidad anómala por encima de lo que sería normal, que ellos, concretamente la transcripción lo atribuye a Armstrong, aunque también hay quien lo dice a Aldrin, porque como son conversaciones, ¿no? Sí. No saben si fue uno u otro el que respondió. Pero lo que estaba diciendo era que era anormal, que lo estaban viendo y que, desde luego, no tenían una explicación para lo que estaban viendo, ¿no? O sea, eso está ahí. O sea, si la NASA hubiese tratado o querido ocultarlo, pues fíjate qué fácil lo hubiera tenido. Y no lo ha cortado. Ahí estamos viendo las imágenes de cómo Armstrong desciende de la nave y dice aquello, ¿no? De un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, ¿no? sí. Podéis participar en cualquier momento, Paco, Miguel Ángel. Este tipo de fenómeno iba a apuntar, ¿no? Es Sí. conocido como fenómeno lunar transitorio.
En el año 1995 hubo un astrónomo que hizo una recopilación de este tipo de fenómeno, la publicó, esta recopilación, y prácticamente existen historias de este tipo de avistamientos desde el siglo VI. Y desde entonces para acá hay más de 2.200 avistamientos hasta el año 95, y de hecho han ocurrido después también, que son luminiscencias que aparecen en lugares oscuros de la Luna donde no tendría que haber luz y que se ven y que a día de hoy no tienen explicación. Hay distintas hipótesis, pero ninguna es buena. Y estas anomalías no las explica la NASA, lógicamente. Claro, no tienen explicación. Están vistas por astrónomos, incluso se han dado casos en los que ha sido visto por muchos astrónomos al mismo tiempo, la misma luminosidad, con lo cual esto no pone, la NASA no lo pone en duda. Ningún astrónomo pone en duda que este tipo de fenómenos se produce en la Luna. Como deben imaginar ustedes, y decía José Rafael Gómez, la Luna se lleva un programa entero, un monográfico, examinando y analizando todos los misterios y conspiraciones que hay en torno a la Luna. Pero imagino que Miguel Ángel... Sí, yo una de las cosas que me interesa no pasa nada. sobre la Luna también es el potencial mineralógico que tiene, pero también la división que se han hecho las grandes potencias de la Luna. Hacía unos años salía una persona que te vendía trozos de luna, pero es que realmente hay una zona de Estados Unidos, otra de Rusia, otra de China, donde ellos se reparten y de hecho ellos saben que pueden aterrizar en esa zona cada uno en sus lugares, pero que hay materiales y minerales que aquí en la Tierra son muy difíciles de encontrar y solamente están buscando la posibilidad de encontrar el poder extraerlo. De hecho ahora China, que quizás sea la potencia más emergente o que por lo menos da más la cara, quiere volver otra vez a la Luna. Y su astronauta o teconauta, creo que se llama algo así, pues van a ir a una investigación y evidentemente a lo mejor pues nada romántico ni nada de ningún tipo de investigación por el conocimiento de la humanidad, sino por el conocimiento puro y duro de mineralógico y de los recursos naturales, que yo creo que una de las grandes elementos que tenemos ahí. A lo mejor películas como Atmósfera Cero que salía hace unos años exactamente, sí. o se convierte en una realidad, sí. Pero que ya digo, a mí me llama la atención cómo las distintas potencias ya se han repartido la Luna, cosa que, por ejemplo, en la Antártida pues están ahí batallando, aunque quieran hacerlo también, pero en esto que estás diciendo, justamente he oído en estos días que Estados Unidos quiere crear y nombrar parques nacionales en aquellos lugares de la Luna donde ellos aterrizaron alguna vez. O sea, lo van a hacer como parques nacionales de Estados Unidos. Sí, es que ya se pueden encontrar mapas donde la Luna está dividida y ya digo, donde ninguna de las misiones se va a ir. Paco. Yo lo que me llama la atención es por qué han dejado de ir durante tanto tiempo. Si la tecnología para ir estaba, hay tantos minerales tan golosos y se han pasado aquí abajo crisis, no es rentable. Fácil, no es rentable ahora mismo ir. Sabemos los recursos, pero no podemos traerlos. Aunque hubiese minerales preciosos. Bueno, está el famoso helio 3. Claro, el helio 3, exactamente, aún el que me refería. Sigo preguntando por qué no se volvió durante tanto tiempo con la idea de, bueno, hacerlo rentable poquito a poco. No sabemos lo rentable que es ni cuánto mineral hay allí. La cantidad de toneladas de piedras que se han traído y que lo más fácil se está investigando en la Tierra. Ya no hace falta. Ahí yo creo que la explicación es pura y dura económica. Ya no es rentable hacer una investigación. La investigación ya la tienen hecha. Con todos los Apolo. Entonces, ahora lo que, y ya digo, los chinos lo que están intentando es rentabilizar el helio 3, que era el mineral donde yo quería referirme, pues aquí en la Tierra no lo encontramos, es un mineral realmente. ¿Sabes qué pasa? Que yo no me creo eso que dice Miguel Ángel, porque han estado construyendo una estación orbital y era mucho más fácil instalarse en la Luna. ¿Por qué estar en la... ¿Para qué? Para observar la Tierra, como hacen desde la estación, para hacer experimentos en ausencia de gravedad o gravedad baja. Es decir, han construido una estación espacial fuera de la Tierra y me hablas de rentabilidad. A mí no me cuadra mucho, ¿eh? Mira, es más, hay muchas... es que no puede comparar exactamente una estación espacial donde tú puedes hacer experimentos biológicos, físicos. Si yo es por poner un poquito es un problema económico. Yo lo veo muy claro, Paco. Yo ahí discrepo y de nuevo discrepo. Mira, la gotita de distorsión, vosotros creéis que en la Luna todo ha sido transparente, que no ha habido más viajes de los que están documentados, que las potencias no ocultan nada y se ha contado lo que se ha querido contar. Todo lo que se ha observado desde la Tierra anómalo,
son simples casualidades y eventos espontáneos Pero, Paco, explicados. está claro, como Yo en creo que cualquier no. investigación, cualquier proyecto se ha contado lo que se ha querido contar. Igual que Déjame, yo siempre digo que una buena pregunta es la mitad de una buena respuesta, ¿no? Y hoy nuestro amigo Domingo Ruiz Rodríguez, desde Las Palmas de Gran Canaria, pone preguntas que están, supongo, en la mente de todos los amigos que están viendo en el programa. ¿Por qué no se ha vuelto? Es la pregunta que más se repite en el muro de Facebook. ¿Qué pasó para no regresar más? ¿Por qué ondeaba la bandera de Estados Unidos si no hay brisa en la Luna? ¿Por qué no se ven estrellas si en la Luna deberían brillar aún más que en la Tierra? ¿Por qué la nave no dejó cráter al alunizar? Las cintas, la propia NASA, que suele guardar silencio sobre estas polémicas, admitió que las cintas del Apolo 11 se habían perdido y posteriormente que habían sido borradas, lo que reactivó la teoría conspiradora. Posteriormente, sin embargo, se restauraron las copias de la emisión original que se encontraban en los archivos de CBS News. ¿En qué quedamos entonces? ¿Qué es lo que realmente vieron los astronautas? ¿Fueron acaso construcciones, yacimientos avanzados como las pirámides o algo aún peor, naves extraterrestres? Recordemos todos, la famosa serie Planeta Encantado, que dirigió y presentó el periodista JJ Benítez, esa teoría muy arriesgada por su parte, que trajo cola, donde él esgrimía que un alto militar de NASA le había confiado una información, a saber si una filmación, la de 14 minutos, donde los astronautas filmaban ciertos edificios en ruinas y que los militares, la NASA, astronautas, bombardearon la Luna y por eso está contaminada y no se ha vuelto a regresar. ¿Es una teoría más? Sí, pero eso lo vamos a ver creo... en pocos años, porque vamos a volver, y si hubiese sido así, la contaminación radioactiva sigue que habría sería para miles de años. Claro, sigue manteniendo. Ya la habrían medido los chinos y la... Por supuesto, y las explosiones nucleares se habrían detectado. Es que eso no es más que fruto Pero de la sí que ignorancia hay... de quien da pábulo a esas Pero, teorías, José, ¿no? sí que hay demasiadas preguntas sin respuesta. Hay fotos oficiales de NASA en las que se ven 4 sombras. Cierto. 4 sombras. ¿Cómo es posible que se vean 4 sombras y solo hay un sol? ¿Como hechas en un plató? Sí, efectivamente. Sí. Se ven piedras que están movidas de sitio y son repetidas. Se ven piedras con una C. ¿Qué hace esa C en una foto oficial de NASA hecha por un astronauta? Bueno, vamos a ver. Yo no niego que cabe la posibilidad de que hubiese un plan B. Es decir, dado que era muy posible, porque ellos se lo esperaban, que cabía dentro de lo posible, que la misión terminase en un absoluto fracaso, pues a lo mejor, digo yo, por poder explicar esas fotos que tú estás aludiendo, ¿no? A lo mejor existía una filmación de un posible alunizaje exitoso y tal, y a lo mejor eso se ha mezclado, yo no lo sé. Por darle esa explicación. Ahora, yo no tengo duda de que el hombre llegó a la Luna, de que las imágenes que nos han llegado son correctas. Por supuesto. Y que... Pero ¿qué se encontró allí? Y cuando digo que la NASA no creo que oculte mucho más de lo que sabemos, aquí hemos hablado del fenómeno OVNI más de una vez, y yo soy de la opinión de que el gobierno de Estados Unidos oculta información sobre el fenómeno OVNI. Perdona, pero es que la NASA son militares. Y qué ellos tienen un curioso. juramento, ¿sabes?, de Sí. silencio, y es probable que a lo mejor... Bueno, a lo mejor no, es que seguro que han silenciado muchas informaciones puede que son que- confidenciales. Sí, bueno, tenemos a Egan Mitchell también, que ha hablado sobre el tema y que... Esa es otra cuestión. ¿Por qué tantos astronautas, después de Exacto. dejarlo, cuentan cosas como las que cuentan? Exacto. ¿Qué les viene Bueno, a la cabeza? tantos no, También está son, Edgar Mitchell. son invadidos por ese virus conspiranoico y se apodera de su cerebro y dicen cosas, porque algunos de ellos hemos oído a astronautas afirmar rotundamente que allí se encontraron Y se sintieron acompañados. y se sintieron acompañados todo el viaje, Sí, y allí había alguien con ellos. De hecho, hay 13 minutos perdidos, los famosos 13 minutos perdidos, donde supuestamente la conversación es esa. ¿Qué Paco. hacen estos aquí? Otra vez están aquí. Pero tú lo has dicho, supuestamente. tenemos, Supuestamente. Es que no tenemos pruebas, sería lucubrar. Podemos lucubrar, igual sí, que sí. podemos lucubrar de la luna hueca, por ejemplo. Claro, Y la Tierra hueca también, Efectivamente. todo está hueco. Desde luego, como hemos dicho, la Luna se lleva un programa y así lo haremos en el futuro. José, ¿algún último apunte sobre la Luna? Porque, insisto, será Bueno, tema para otro programa. El último apunte es que aprovechen nuestros telespectadores, que estamos en verano, y que mirar la Luna incluso desde una ciudad, aunque haya contaminación luminosa, dado que es el satélite que está cerquita de nosotros y que tiene esa luminosidad, podemos mirarlo con unos simples prismáticos y disfrutar de un rato absolutamente fantástico. Desde luego, nuestra buena amiga Katy Palou desde Mallorca, Islas Baleares, escribe: todos los astronautas quedaron marcados, algunos se volvieron místicos, otros se escondieron, otros refugiaron en el alcohol. ¿Qué pasó en la Luna para afectarles de una forma tan dramática? Qué interesante el aspecto
el análisis del aspecto psicológico de los astronautas. Armstrong se deprimió. ¿Cómo? Armstrong tuvo una gran depresión Totalmente, después de volver de la Luna. Eso también sería muy interesante. Eso sería por supuesto, muy interesante. un programa sobre... Claro, conseguir todo aquello que han tenido en su vida y algo más. Son unos elegidos, a fin de cuentas. Es un efecto secundario de la gravedad cero, a lo mejor. O ver la Tierra desde fuera. Claro, es un Eso choque, tiene que ser un choque. es un choque. Paco, seguimos con misterios de ahí fuera, ¿no? Vale. Que hay muchos. Sí. Hay un cometa que se llama... Y son. Pues sí, yo... Tienes 6 minutos, Paco. 6 minutos son muy poquitos. Bueno, porque esto trae en la siguiente parte... leche. El caso es que el cometa Ison se llama así por la red internacional de óptica científica, que dicho en ruso y cogida su inicial de cada una de las palabras, forma Ison, ¿no? Vale, estamos viendo aquí una cosa extraordinaria, supuestamente una grabación realizada por el Tianlian 1, creo que se llama el satélite chino. Esta grabación dicen que se hizo el 3 del 9 del 2013, está ahí puesto arriba y bueno, pues da la impresión de que efectivamente es un cometa y está siendo orbitado por un par de cositas. Por un par de cositas. Por un par de cositas que se habla... Sí, parece algo... Nada, sí. Sí, yo lo primero que quiero es acabar... Adelante, porque Paco. esto es delicado. Es delicado, es cierto. Entonces, bueno, esto aparece en medio de todo el revuelo que levanta el cometa Ison, que se descubre en 2012, por cierto. En 2013 aparece en una serie de informaciones contradictorias, lo dan por muerto en su acercamiento al Sol, milagrosamente resurge y hay una serie de fotografías, entre eso aparece también esta grabación, que yo no voy a defender. Esto es una trola como la copa de un pino. Un fake. Sí, esto es para llamar la atención de los demasiado crédulos que se hagan una pregunta simple. ¿Tenemos la tecnología para ver un cometa de ese tamaño a 300 millones de kilómetros que estaba cuando se dice que se realizó? En esa fecha No. estaba a 300 millones de kilómetros. La respuesta es no. La respuesta es no. Claro. Con ese detalle, menos. Entonces, desde ese punto de vista, admiro al chino que lo ha hecho, porque escribe chino, o el señor que lo ha hecho, que sabe poner sus letras chinas. Y bueno, esta foto sí que es una curiosidad que yo creo real y muy cierta. La he contrastado con la página del Hubble y hay otra serie de fotografías por ahí, entre ellas una del telescopio de Gran Canaria, donde se dice que el planeta Ison, y aquí es donde surge toda la historia, está siendo escoltado por algo. En mi página web www.pacoquevedo.es tenéis el enlace para mirar directamente en la página de Hubble y poder hacer lo que yo he hecho. Sencillamente oscurecer, quitar ruido de fondo a la fotografía oficial del Hubble y aparece eso. La única explicación que he visto a eso que aparecía ahí, esos dos especies de cilindro con un cuerpo central más esférico que podía ser el cometa acompañado de algo más, ¿se pudo fracturar? Pues decían que no se fracturó. Paco, ¿qué tamaño tendría eso? Claro. 5 kilómetros se supone que tenía y 3 kilómetros de diámetro el cometa. Pero esa foto es oficial del Hubble y está colgada todavía ahora mismo. Se puede entrar, se puede mirar y se puede hacer parece totalmente manipulada, ¿eh? Si bueno, pues lo han manipulado ellos. Y con esto vamos a la segunda parte. ¿Fomentan ellos que se hable de conspiranoia? Porque eso es lo que es y esa foto está donde está. ¿Y qué explicación en un da sitio Hubble? oficial? Ninguna. Pero- La única explicación que he visto sobre el tema la ha dado ABC. En su sección de ciencia advirtió de que es muy posible que uno de los 3 modos de funcionamiento de los telescopios es seguir las estrellas de fondo, seguir el cometa y por lo tanto las estrellas salen movidas, pero eso no es del todo cierto. Eso es en determinado tipo de telescopios. Hay telescopios que hacen una instantánea de lo que ven y ahí se ve todo igual. Es más, en esa foto que dicen que esos dos supuestos cilindros, esas dos piezas, son un movimiento de la estrella de fondo, no puede ser así, puesto que cada uno lleva una dirección completamente... o sea, no correspondería a eso. Estamos viendo más fotos en los que ya, al aparecer
Una foto también cierta que se puede ver en nasa.gov, que es esta especie de pájaro antes del acercamiento al Sol del Pisón, donde muchos cometas también dibujan eso. Es cierto, yo he mirado otros cometas y se parecen todos mucho. Sí. Se parecen todos mucho, pero este le salió una especie de pico que advertían que era una eyección de gas interno. Lo curioso, pues que en los círculos de las cosechas ha aparecido una especie de cilindro al final con una serie de dibujitos como en cristogramas que van hacia esos dos acompañantes del gran pájaro que es el cometa, parece que dándole instrucciones. También es cierto que al pasar por cerca a 10 millones o así de kilómetros que pasó de Marte, hubo científicos rusos que afirmaron que había cambiado trayectoria y velocidad, otra cosa normal en los cometas, con comportamiento impredecible. Pero no deja de ser cierto que hay representaciones que se pueden interpretar como fases lunares, advirtiendo de posiciones de un cometa. Hay quien dice que es de este cometa. Esto es muy especulativo. Esto Paco. es especulativo, Pero, ¿cómo lo es, claro. Luis? ¿Cómo lo es el 90% desconocido del universo y la misma nube de Oort, que es de donde suelen proceder todos los cometas de gran recorrido, y que a mí me excita la imaginación porque vivimos en una gota de agua? La nube de Oort es una esfera de cosas, de trozos de hielo gigantescos. Antes de que se nos vayan estas imágenes, ese mismo dibujo de las cosechas ha sido utilizado para otras cosas también. Por ejemplo, no hace mucho, para compararlo con el logotipo de la compañía esta que era la Malaysian Airlines, que ha desaparecido. O sea que estamos hablando de que hay alguien que se lo pasa muy bien. Tenemos que hacer una primera pausa. Sin embargo, hay dos datos, dos fotografías que son reales y que no han dado una explicación. Me interesa escuchar también la opinión de Miguel Ángel Pertierra. ¿Quieres darla o doy paso a la publicidad y volvemos enseguida? Venga. ¿Sí? ¿Mejor? Sí. Hacemos un segundo alto, el primer alto en el camino, regresamos en un instante y seguimos opinando sobre este tema interesante. Hasta ahora, amigos. Estamos hoy en el penúltimo programa de la temporada, capítulo número 32, en formato de tertulia. Hoy estamos ofreciendo diferentes noticias que tienen que ver con la ciencia, daremos también noticias a continuación que tienen que ver con la historia, con la arqueología, y hemos hablado del 45 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. ¿Cuántas historias, cuántos misterios todavía aún por resolver? Paco Quevedo nos estaba ahora abordando un tema, el ISO, el cometa ISO, que bueno, decíamos que había muchas cosas ahí especulativas, ¿no? Bueno, sí, la grabación por supuesto es falsa, no hay nada más que mirarla. Lo que hablábamos del nivel de detalle apreciable, eso es imposible a esa distancia. Sin embargo, bueno, pues ahí hay una serie de gráficos, de observaciones realizadas por telescopios de NASA, telescopio de Gran Canaria, que decíamos antes, que sacó una foto curiosísima, y eso está ahí, tampoco se puede negar. No digo yo que esté escoltado el yo estoy de acuerdo que es un montaje y poco más, la mayoría de las imágenes. Es curioso el paralelismo que se hace con, si son señales los círculos de las cosechas, ¿por qué no iban supuestamente a dejar ahí conocimientos que nosotros hemos tenido en 2012 y que ellos, el cometa ISO puede conocer? Hay una página muy buena del Círculo de las Cosechas, que es lucyprigle.com, donde uno puede ver de todo, por eso recoge desde el principio todos los círculos de las cosechas y uno puede hacer similitudes de todo. Pero, por ejemplo, esto que estaba hablando del cometa ISO,
Hoy precisamente para preparar el programa escuchaba a uno de los miembros del Instituto Nacional de Astrofísica de España. Y realmente lo que te venía a decir es que todavía se desconoce mucho de los cometas, todo el movimiento errático o la distribución errática. De hecho, al paso al lado del Sol, ese perihelio, que le llamaron la atención, entre otras cosas, pues que entre comillas sobreviviese, que no se destruyese. Lo dieron por desaparecido. Claro, sí. lo dieron por desaparecido, pero lo único que viene a decir todo lo que se desconoce de la astrofísica. Pero no por eso vamos a hablar ni de objetos extraños, ni de escolta extraterrestre. Ni del fin del universo. Efectivamente. Ni nada de eso, ¿no? Yo creo que todavía nos espera en el universo cosas que desconocemos, que en estos años veremos que serán muy interesantes. Y de hecho, hace unos años nadie decía que había planetas habitables. Y hoy en día pues se están encontrando todos los días. Bueno, hubo alguien que lo dijo, que fue Giordano Bruno, y lo quemaron vivo por eso, ¿no? 1501. Sí, Lo quemaron por decir que había otros Yo soles con recuerdo el libro hablando sobre la vida de Giordano Bruno, y por decir que había posiblemente otras mentes en otros planetas. En 1501 hay una estatua en Roma que para todo aquel que le guste puede visitarla. Hemos abordado muchas veces en mis enigmas favoritos el apasionante asunto de los círculos de las cosechas. Yo creo que es el enigma contemporáneo por antonomasia. Esto nos hace reafirmar que debemos en el futuro hacer un monográfico también sobre el enigma de los círculos de las cosechas, porque hay muchas cosas también que contar, porque en realidad nadie sabe qué son ni quién los produce. Lo que sí es cierto es que se producen y que por supuesto queda superada aquella hipótesis que se dio en los medios de comunicación de que los tres abueletes lo hicieran. Y que hay una inteligencia muy precisa y muy fina detrás, sí, indudable. Paco, ¿algún último apunte sobre eso o vamos con otra noticia? Pues que hay que tener cuidado con lo que tenemos por ahí, sobre todo en Internet, y saber interpretarlo y hacer las preguntas adecuadas para no caer en la trampa de sectarismo y cosas similares. Hay muchísimos comentarios en el muro, la mayoría de ellos tienen que ver con la Luna. Es curioso, ¿no?, el interés que suscita y las dudas que suscita el tema de la Luna. El doctor Miguel Ángel Partierra, como siempre, nos trae noticias muy interesantes, como esta, cuyo titular reza así: en el año 2045 las especies principales ya no serán los humanos. Parece que desde hace ya algunos años, desde el cine, que es la mejor forma de comunicar y dar mensajes, nos vienen hablando de las máquinas, ¿no?, de la inteligencia artificial, ¿verdad, Miguel Ángel? Por supuesto, y de esos avatares, de esos cyborg, de esos Terminator, y bueno, y películas maravillosas que hay por ahí también hablando sobre el tema. Realmente traigo dos titulares impresionantes. En 2045 las especies principales... Tienes la dichosa mosca de la tele. La mosca de la tele. La puñetera mosca de la tele. Estaba con José y ahora pues... Nada, dale duro ahí, gracias. Bueno, pues decía que en 2045 las especies principales ya no serán lo humano, serán, como dice Luis del Monte, autor de la revolución de la inteligencia artificial, realmente máquina. Sí. Pero claro, él se hace una pregunta si en un momento determinado piensa esas máquinas que serán una especie prescindible, el ser humano, que realmente no será imprescindible. Y esto que aparece, para mí es interesantísimo. Todos conocemos esa película de James Cameron, Avatar. Totalmente. Y bueno, y si hablamos del futuro global 2045, que me parece, ya digo, interesantísimo, que es el paso a la inmortalidad. Según esta noticia, Dmitry Iskov, un multimillonario ruso, ha creado el GF45, Futuro Global 2045. Realmente la búsqueda de la vida eterna, nada más y nada menos. Realmente ha empezado ya y se divide en 4 fases. Una primera fase, donde se genera un avatar tipo A, donde se hace un robot controlado por nuestro cerebro. Y bueno, se comenta que ya esa fase está realmente avanzada, que prácticamente se puede manejar un robot, y todos hemos visto imágenes de ordenadores manejados por la mente a base de chip y demás. Realmente esa primera fase la estamos acercando y alargando. Y después aparece otro, que es el avatar B. Literalmente, una especie de trasplante de nuestro cerebro a un cuerpo sintético. O sea, yo no sé cómo lo tienen planteado, pero realmente en este congreso que se ha realizado en junio en Nueva York, Congreso Internacional dedicado a la investigación e inversión de la inmortalidad, porque también aquí un tema importante es la economía de esto, cuánto va a costar el desarrollarlo, pues quieren
coger el cerebro humano y trasplantarlo a una máquina para poder que el cerebro ya controle directamente la máquina. Pero después, en una tercera fase, aparece ese avatar C, que de alguna manera se pudiera trasladar el contenido a una mente sintética, el contenido cerebral a una mente sintética. Por lo cual ya no dependeríamos del cuerpo humano, podríamos ya, si ese cyborg, esa máquina estaría funcionando, pues prácticamente entraríamos en la casi inmortalidad. Pero ahí no acaba la cosa. 2040, 2045, 2050. Se habla del avatar D. Ese es el paso del holograma que reemplazaría totalmente nuestro cuerpo humano y nuestro cerebro. Toda nuestra memoria, todo nuestro ser, toda nuestra personalidad, todos nosotros estaríamos metidos en un holograma, en una, vamos a decir, un ordenador o en una máquina. Y bueno, se iría, pues como hablaba la película realmente Blade Runner, un cuerpo con un contenido sintético, pero que realmente estaríamos ahí, viviríamos ahí y por tiempo indefinido. Hay un aspecto de esta noticia, Miguel Ángel, que desde luego me pone el vello de punta, ¿no? Muy preocupante, sí. Dice, sin embargo, según el físico, el problema consiste en que las máquinas nos verán como una especie impredecible y peligrosa. Efectivamente. Del Monte cree que las máquinas llegarán a ser autoconscientes y tendrán capacidad para protegerse. Podrían vernos de la misma manera en la que nosotros vemos los insectos dañinos, ya que somos una especie inestable que crea guerras, tienen armas para acabar con el mundo y crea virus informáticos. Hombre, yo creo que antes de llegar a eso, si nosotros las estamos generando, ya vamos a tener eso en cuenta. Yo confío en esto. No, pero es que hay un proyecto de que no se sabe cuánta cantidad de inteligencia artificial tiene que tener una máquina. Eso todavía no está determinado. Por lo cual, en un momento determinado, la inteligencia artificial de una máquina puede ser muy superior a la del humano. Y en ese momento, ¿quién dominará el mundo? Claro. ¿El humano o la máquina? O la máquina. Bueno, Claro. Tirando Hoy en día del ya... enchufe, yo creo que tirando del enchufe está resuelto. Claro, pero es que no van a funcionar por enchufe. No sabemos. Utilizarán por una serie de células, posiblemente de hidrógeno o de otro material, que no tendrán que depender de una fuente que uno lo pueda desconectar. Pero es que sí, como bien dice Del Monte, vamos a ser una especie posiblemente en peligro de extinción, porque nos van a ver como algo imperfecto, mientras Claro. ellos son perfectos. Recordemos la saga de la película Terminator, donde la destrucción del ser humano es porque consideran que hay una imperfección del ser humano. Y un riesgo. Y un riesgo, Una amenaza. ojo, un riesgo potencial para Extraño. esa nueva especie que ha surgido, Tú una fíjate, especie superior. a mí todo eso que decís sí que me parece especulativo, pero me llama mucho la atención que Michio Kaku también ha hablado de este tema y él habla del conectoma, que por lo visto va a ser toda la información de experiencias, vivencias personales que tiene alguien. Él se propone que no hay una ley física que impida que ese conectoma se inyecte en un rayo láser y que se tu mande al conciencia espacio. viaje por todo el universo. Déjame leer rápidamente, por favor, No hay comentarios. una ley física y esto es lo importante que lo impida. Y de hecho, Michio Kaku, uno de los proyectos que tiene es que ese conectoma es otra evolución. Pero fíjate, en los dos casos lo que intenta es trasladar nuestra conciencia. Pero la A gran un pregunta, archivo. ¿dónde está la conciencia? Mira, yo voy a hacer... Si me Claro, deja- ese es el nudo. ¿Dónde primero. está la conciencia? ¿Dónde está la conciencia? Yo ¿Está en quiero el cerebro hacer- o fuera del cerebro? Porque acabo de acordarme de una cosa, siempre estamos imitando a la naturaleza, pero ¿y si esto ya estuviera en la naturaleza? Yo pienso que sí. Hace miles de años se habla, en Oriente sobre todo, de los archivos acásicos, donde todos tenemos... De eso vas a hablar en la siguiente noticia. Sí, también, pero es que ahí tenemos todo, Estamos un jugando archivo personal... a ser Dios. Un archivo personal jugando a ser Dios. donde cuando morimos pasa la vida acelerada, es decir, se vuelca el conectoma a ese archivo personal. ¿Se está haciendo ya? ¿Estamos imitando a la naturaleza? Bueno, yo quería decir rápidamente Sí. que me ha encantado la noticia de Miguel Ángel, Sí. porque habla de la consecución de la inmortalidad en nuestra Claro, especie. claro. Desde mi punto de vista, yo creo que eso está a nuestro alcance, que más tarde o más temprano lo vamos a conseguir, ¿Tú crees, José? sin duda. sí, sin La duda. inmortalidad es sencillamente trasvasar información. Nosotros somos información. Cuando hablamos de la conciencia es experiencia acumulada. Si tú, todo lo que has visto desde que has nacido, que está acumulado claro, en vamos tu a ver. cerebro, en tu experiencia, Eso tiene mucha tela que cortar. eso es posible Claro. trasladarlo a otro cerebro No hace- o a otro, digamos, otra base de datos, ¿no? Que puede ser sintética, como bien has apuntado.
seguiremos siendo nosotros, en el fondo. O sea, somos información, es nuestra experiencia acumulada. ¿Hablas de una inmortalidad espiritual, entonces? No, hablo de una inmortalidad física. Y estoy seguro de que si nosotros, que somos una especie recién nacida al mundo tecnológico y a la civilización, estamos ya pensando, vislumbrando que lo vamos a obtener, a conseguir, estoy seguro que en el universo ya hay especies, ya hay civilizaciones que han llegado al grado de inmortalidad. Y las consecuencias que eso puede tener, o sea, desde un punto de vista de avance de todo tipo, no solamente tecnológico, sino incluso espiritual, de un ente que no muere, que acumula información por los tiempos de los tiempos, yo pone los pelos de punta, ¿no? Claro, es que ahí lo que yo creo que el problema está en el traductor, el pasar nuestra información, no solamente nuestros conocimientos, sino todo lo vivido, nuestras sensaciones, ojo, y nuestros sentimientos, que yo creo que también es uno de los proyectos que tiene aquí. Emociones. Efectivamente, Dimitri Skov lo que quiere es toda nuestra personalidad, no solamente nuestros recuerdos puntuales, que solo se puede guardar en una página de ordenador, sino nuestros recuerdos, sentimientos y emociones. Cuando encontremos ese traductor y se pueda plasmar en una máquina, ojo, o que no estamos hablando en una máquina mecánica ni metálica, que puede ser una máquina orgánica. Biológica, claro. Exactamente. Pensemos que hoy en día la mayor parte de los trasplantes que se están desarrollando son trasplantes biogénicos, biológicos. Claro. Y no estamos pensando en el aluminio, ni en el zinc, ni en el grafeno, que está tan de moda, sino que estamos hablando de elementos biológicos, como pueden ser neuronas sintéticas, por ejemplo. O elementos biológicos sintéticos. Dejadme, por favor, Paco, leer comentarios y reflexiones de los amigos. Mari Carmen González escribe: no entiendo ese empeño por lograr la vida eterna. ¿Realmente tiene sentido? Si lo pensamos despacio, debe ser una pesadilla, la peor de las sentencias. Isabel Alavedra: justo he comentado esta noticia. Qué asco vivir para siempre. Será como en la película El día de la marmota. Nieves de la Fuente: como en la película de Bruce Willis, Los sustitutos. Francisco Javier Ruiz Leal: la raza humana será la culpable de su propia destrucción. Domingo Ruiz: y llegará a dominar la faz de la Tierra los robots. Isaac Asimov. Katy Palou: si vida eterna la tenemos todos desde los principios, lo que cambia son las épocas y ahora estamos en esta, etcétera, etcétera. Es curioso que lo que la ciencia ficción hace unos años presentaba como algo imposible, ya se está, como dice José Rafael, se está vislumbrando como posible. Y de hecho el proyecto esto es un proyecto serio. Se están invirtiendo muchos millones de dólares en él. Y de hecho el primer proyecto ya lo hemos visto, como un parapléjico puede manejar un ordenador con su mente. Después el siguiente paso, el que está en desarrollo. Y como en un momento determinado hay ya universidades y hay centros donde se están haciendo trasplantes aquí hay de distinto tipo neurológico. Es que estamos hablando que estamos en los albores de un salto totalmente cuántico. Cuántico, sí. Cuántico como cantidad. Exponencial. Es que es un salto como el conocimiento, el aparecer la luz. Siempre que se utilice para bien. Es el gran problema. Es el gran problema. Es lo que nos dice Luis del Monte. Habla, y de hecho la imagen que lleva es la imagen de Terminator. Es que esas máquinas, evidentemente, los ejércitos será el supersoldado que no necesita nada. De cualquier manera, fíjate que estamos hablando científicamente, con seriedad y rigor, de evolucionar hacia un cuerpo energético, hacia energía. Mira, ¿no? hay dos comentarios. A lo mejor ya lo somos. A lo mejor ese otro cuerpo que no vemos es ese que vamos a descubrir. Yo no lo veo así, como que estemos evolucionando hacia un cuerpo energético. Estamos evolucionando, yo diría más bien, hacia un cuerpo que es información. Sí, pero tú estás hablando de traspasar, tú estás hablando como si nosotros fuésemos matemáticas, y yo estoy convencido de que no somos matemáticas. Bueno, la última película sobre esto la estuve en el cine hace 3 semanas, Transcendence. No sé si la habéis visto. Buenísima película que te hace reflexionar, pensar, más allá de lo fenoménico y del diseño de producción, pero la película da un mensaje de esto que estamos hablando, el trasvase de información. Que somos muchísimo más que esas simples matemáticas que ve la ciencia, estoy convencido, y que guardamos todo en nuestra propia energía, nuestra conciencia que está fuera de nosotros. Haciendo un juego de palabras con lo que ha dicho Luis, trascendente, por ejemplo, el ya
pensar que todos nuestros conocimientos no se van a perder, nuestra identidad, que aquí es lo importante. Nuestra identidad no se pierde porque, evidentemente, no se pierde en esta realidad que estamos viviendo el aquí y el ahora, pero es que desaparecen las enfermedades. Realmente lo que se hace es un trasplante de materiales, ya los tumores, las lesiones de cualquier tipo, evidentemente aparecerán otros elementos y otras dificultades que se solucionarán. Pero evidentemente este cuerpo físico será un cambio de materiales, un cambio de piezas. Hay dos comentarios buenísimos en Facebook. Uno dice, de Juan Moreno, dice: ¿sería el siguiente paso de la evolución? ¿Pasaremos del Homo sapiens al Homo informaticus? Y Nieves de la Fuente escribe: muy buena pregunta. Yo creo que como energía que somos, ya somos eternos. Consciencia pura con algunas pausas entre momentos conscientes y momentos conscientes. Sí, muy buena frase. De Peñalillo lo defiende esa teoría, de que en un momento determinado el problema del túnel y el bardo, que tiene un libro buenísimo. Muy buena noticia, Miguel Ángel, nos ha gustado a todos. Pues ¿pasamos a la siguiente? Venga. Porque estoy seguro que muchos de los amigos que nos están viendo, pues en las redes sociales se han hecho eco de ciertos agujeros que están apareciendo en el mundo, ¿verdad? Lo comentaba el otro día con José Rafael Gómez, que coincidimos en esta noticia. Vamos a ver unas imágenes y vamos a dar la siguiente información. Porque efectivamente podemos contemplar cosas tan curiosas y tan aparentemente inexplicables como estas, ¿no? El agujero del fin del mundo en Siberia desata la curiosidad científica. Un insólito agujero descubierto por helicópteros hace unos días en la península de Yamal, en el confín del Ártico siberiano, ha desatado la curiosidad científica. Una primera expedición científica ha filmado en detalle el agujero desde el aire y la superficie. En mitad de la tundra, el cráter tiene un óvalo de unos 30 metros de diámetro y unos 70 metros de profundidad, con un lago helado en su parte inferior y agua cayendo sobre sus paredes erosionadas de permafrost. Por otra parte, se están estudiando imágenes de satélite para determinar cuándo se formó. Mientras que el equipo afirma que es un fenómeno natural, insiste en que es esencial estudiarlo más para entender la formación del cráter en la zona de Yamal, un nombre que significa fin del mundo en la lengua local. Hemos tomado muestras de suelo y de hielo que fueron directamente a los laboratorios. Podemos estar seguros al decir que el cráter apareció hace relativamente poco tiempo, tal vez hace un año o dos, por lo que es una formación reciente. No estamos hablando de decenas de años atrás, declaró a Siberian Times Andrei Plejanov, investigador senior del Centro Científico Estatal de Investigación del Ártico. Para saber si podría estar relacionado con el calentamiento global, habrá que continuar la investigación. Lo cierto es que los dos últimos veranos fueron relativamente cálidos y tal vez esto ha influido de alguna manera en la formación del cráter. La mejor teoría por ahora es que el cráter se formó por fuerzas internas, no externas. Por ahora podemos decir con seguridad que bajo la influencia de los procesos internos hubo una expulsión en el permafrost. Quiero hacer hincapié en que no se trataba de una explosión, sino una expulsión, así que no se liberó calor cuando sucedió, ha añadido este experto. Existen registros de que este tipo de procesos tuvieron lugar hace unos 8.000 años. Tal vez se estaban repitiendo hoy en día. Si se confirma esta teoría, podemos decir que hemos sido testigos de un proceso natural único e inusual en el paisaje de Yamal. No había ningún rastro de impacto antropogénico cerca del cráter, ni ningún rastro de presencia humana, a excepción de muy pocas huellas de trineo y, por supuesto, los rastros de renos. Si hubiera sido un desastre hecho por el hombre vinculado al bombeo de gas, habría ocurrido cerca de los campos de gas. Ana Kurchatova, del Centro de Investigación Científica del Subártico, cree que el cráter se formó por una mezcla de agua, sal y gas activado en una explosión subterránea como resultado del calentamiento global. El gas se acumuló en el hielo mezclado con arena debajo de la superficie y se mezcló con sal hace unos 10.000 años, cuando esta zona era un mar. El calentamiento global ha causado una alarmante fusión bajo la superficie helada, liberando gas que ha causado un efecto como el estallido de un corcho de una botella de champán. Yamal, una gran península que se adentra en las aguas del Ártico, es el área principal de producción de gas ruso suministrado a Europa. Esta es la noticia, pero es que hay otros muchos agujeros en el mundo, ¿verdad, José? Pues sí, a mí me llamó la atención, ¿no? Como todo el mundo, cuando vi las imágenes, porque siempre son llamativas. Pero yo recuerdo, porque en fin, lo estuve utilizando de documentación para un trabajo, un agujero que surgió en Ciudad de Guatemala en 2010. Vamos a ver fotos a continuación de este agujero de Guatemala. Después de que pasase por allí la tormenta tropical Ágata, ¿no? Sí. Y
coinciden un poco las dimensiones, pues también el de Guatemala eran de 30 metros de diámetro, aunque era menos profundo que este de Yamal, ¿no? El Siberia. Pero han habido otros, o sea, me acuerdo que creo que fue en 2013 nos llegaron noticias de que habían agujeros que se estaban tragando casas en Florida. Sí. Entonces, eso forma parte, en ocasiones, de la propia configuración del terreno, ¿no? Lo que ocurre es que con el caso este de Siberia hay algo diferente, y es que en lugar de ser que el terreno se hunde, y estoy pensando por ejemplo, en los cenotes. En los cenotes es de hecho, la península de Yucatán está llena de este tipo de agujeros, solo que es por disolución. Las lluvias producen ríos subterráneos que van disolviendo la roca calcárea, de manera que hay un momento dado en que el suelo, que es el techo de este agujero, de esta cavidad, pierde sustento y se cae, ¿no? Entonces quedan abiertos tremendos agujeros que son los cenotes. Mira, esto es en Guatemala, precisamente. Ciudad de Guatemala, sí, en 2010. Parte de la ciudad está construida sobre un suelo calizo agujereado que ha sido activado por las lluvias y ha colapsado algunas zonas. El agujero es perfecto, ¿eh, Paco? Sí, en Guatemala yo creo que ya la explicación la dieron los ingenieros de allí en su momento, y es que por lo visto ahí hace como 40 o 50 años practicaron una serie de perforaciones para conducir las aguas pluviales y que no se llevaran el pueblo. Eso no lo han mantenido y es una simple erosión que con el tiempo ya ellos mismos temen que van a aparecer más. Esto es Teixonera, en Cataluña. Reparar el socavón de la Teixonera ha costado al ayuntamiento 430.000 euros. Estos son cenotes en México. Es que yo lo que venía a comentar también es que hay muchísimos elementos kársticos iguales. Aquí en España visitamos el año pasado, Paco y yo, las cuevas de Sorba, que son iguales. Iguales, que si en un momento determinado se construye allí y se hunde porque no se conozca, más tarde o más temprano el movimiento kárstico va a producir un hundimiento. Aquí, otro agujero. Exactamente, allí. Parece que estuviese un queso gruyère, literalmente un queso gruyère. Lo que llama la atención y sorprende es muchas veces la perfección del agujero. Yo cuando visitaba Yucatán, en lo que ha dicho, el cenote es algo perfecto. Increíble, ¿eh? Increíble, rodeado además normalmente de una vegetación maravillosa, lleno de agua, en medio de la selva, en medio de un lugar donde menos te esperas, dice cenote tal, cenote cual, y tú te acercas y tú dices, no, aquí no puede ser, y de pronto te aparece un círculo perfecto que parece que una máquina lo ha taladrado, de 30, 40, 50 metros hasta que llega el agua. Pero José Rafael, como buceador, pues nos puede contar todavía más características. Yo he buceado allí. ¿Te acuerdas? Que emitimos imágenes. Efectivamente, por eso lo digo. Varios cenotes. Y voy a hablar de uno que es muy curioso y que un poco explica esto. Toda Yucatán está llena de este tipo de cenotes, ¿no? Hay uno en concreto que uno empieza a bucear en un cenote que está perdido en la selva, que hay que meterse en la selva, adentrarse para entrar en él, y poco a poco vas buceando por una serie de túneles. Hay un momento dado en que el guía, que es el que conoce el camino, ¿no?, se pone boca arriba y empieza a caminar a gatas por el techo. Bueno, con botella, ¿no, José? Con botella. Sí, siempre con botella. Llega a un agujero que hay en el techo, se sale por el techo, salimos por el techo y apareces en una playa paradisíaca llena de palmeras, cocoteros. Es decir, el suelo de esa playa es hueco y viene de la selva. Entonces se puede salir. O sea, entras por la selva. ¿Conducto natural? Sí, claro, es un conducto natural. Un queso de gruyère, sí. La sensación es absolutamente asombrosa porque tú has entrado por la selva y estabas en una cueva con estalactitas y un momento después estás en una playa. Es extraordinario, yo estuve en su día, es extraordinario, desde luego. Sí. Lo que sí hay que descartar, pienso yo, es en cuanto a la conspiranoia, que inmediatamente surgen ideas del HARP. Es el HARP que sus frecuencias están agujereando el suelo. Yo pienso que en este caso no le interesaba a los norteamericanos y que lo iban a Pregunta Óscar Navarro, ¿qué pasa con los escombros de estos hoyos? Bueno, en el fondo. Se lo lleva el agua. En realidad se ha llevado el agua la mayoría y el resto que cae ocupa un trozo mucho más profundo y lo tapa. Tenemos que hacer nuestro segundo acto en el camino y en la tercera parte vamos a intentar hablar de un lugar que hay en España, muy cerquita de Burgos, hemos hablado muchas veces de él, Atapuerca, que sigue dando nuevas informaciones y nuevos descubrimientos muy interesantes. Paco Quevedo pretende hablar sobre si se puede conocer el futuro. Miguel Ángel Pertierra va a hablar también de la mayor luna de Saturno, Titán, y yo pretendo hablar sobre los cráneos alargados de Paracas. Vamos a decir a tiempo. Hasta ahora, amigos.
Comenzamos la tercera parte del programa, estamos en directo en este penúltimo programa de la temporada, el episodio número 32 de la temporada 15 de Mis Enigmas Favoritos. Y antes de proseguir con interesantes noticias, pues un buen amigo de este programa nos ha enviado un libro. Se queda con las ganas de volver a venir porque ya estuvo hace no mucho con nosotros. Y bueno, ha sacado un nuevo libro que se titula 99 lugares encantados, donde pasar una noche en vela, de Libros Cúpula. Es el libro de nuestro buen amigo, periodista, escritor y director de la revista Enigmas, Lorenzo Fernández. Bueno, ahí tenemos la portada en pantalla, un libro espectacular con un montón de imágenes y un montón de lugares donde precisamente, como dice su título, donde pasar una noche en vela. Aquí presentamos hoy este libro de Lorenzo Fernández Bueno, de Libros Cúpula, y espero que este programa continúe existiendo en una próxima temporada y podamos hacer un monográfico sobre estos 99 lugares. Enhorabuena, compañero Lorenzo Fernández Bueno, un abrazo muy fuerte. Vamos con las noticias. Datos del programa, que la semana que viene es el último, que lo dedicaremos a la Atlántida, que muchos de ustedes saben que ya está grabado, ha quedado un programa desde luego espectacular, que el programa acaba su temporada número 15, pero nosotros dejamos nuestras vías de comunicación abiertas, nuestro correo electrónico para lo que deseen. Hemos recibido en estos últimos días, no se pueden imaginar la cantidad de correos electrónicos, mensajes en Facebook, es brutal la acogida, el cariño, la fidelidad, es un subidón de verdad todas las semanas. Mis enigmas favoritos @gmail.com, ese es el correo del programa y estamos siempre en el muro de Facebook. Ya saben que dentro de unos días comienza el mes de agosto y que nos vamos a hacer dos viajes muy bonitos, uno del 1 al 9 de agosto en un grupo al Camino de Santiago, que quedan todavía hay 2 plazas por si hay 2 personas que se quieran venir con nosotros a última hora, del 1 al 9 de agosto, Camino de Santiago, y del 27 de agosto al 6 de septiembre a un mágico viaje a Egipto, que también 2 plazas, curiosamente, quedan por si hay alguien que se decide a última hora, una pareja, 2 amigos, 2 amigas, lo que quieran, ese viaje a Egipto, y que la información está en nuestra página web, que es www.misenigmasfavoritos.com. Siguiente noticia, nos vamos a Atapuerca. Todo aquel que hace el Camino de Santiago, se lo recomiendo, y pase por Burgos, antes de llegar a Burgos, a Gés, Atapuerca. Debe realizar la visita al yacimiento arqueológico, porque la noticia es esta: Atapuerca llegará a los 2 millones de años. Y se siguen sucediendo sorpresas y nuevos descubrimientos, José. Claro, es que Atapuerca es increíble, ¿no? Ahí lo que han encontrado pues es especial, han encontrado el homínido, el ser humano, el más antiguo de Europa. Eso ha sido encontrado en la cima del Elefante, sí, con una antigüedad de 1,2 millones de años. Por cierto, un ser que todavía no está clasificado, ¿no? Que no es ni el Homo antecesor, ni más bien lo han dejado por clasificar hasta que tengan más información. Y esta noticia, que ha sido esta semana, pues lo que nos dice es que los propios directores, ¿no?, del yacimiento de Atapuerca pues pretenden en los próximos 3 años llegar a una antigüedad pues de esos 2 millones de años, que lo equipararía al origen de la humanidad en Old Dubai, en Tanzania, es decir, a los yacimientos más antiguos conocidos hasta la fecha de los homínidos que están en la garganta de Old Dubai, en Tanzania, que tienen una antigüedad de alrededor de 2,5 millones, 2.400.000, ¿no? Y justamente ellos pretenden encontrar este tipo de fósil, ¿no?, con esta antigüedad en lo que es conocido como la Cueva de los Fantasmas, que es una parte que está en la zona alta de la sierra y que es muy poco conocido y se ha explorado muy poco, ¿no? Pues esta es la noticia, que el Atapuerca en los próximos 2-3 años nos va a dar este tipo de información. Y otra más es que en la actualidad, aprovechando la campaña de verano, los directores de Atapuerca, Arzuaga, nos dice que están elaborando un nuevo mapa de la evolución humana en Europa, al calor de los últimos descubrimientos que han habido, que salieron a la luz en el mes de diciembre, de los cuales hablamos aquí, en este ADN desconocido, y del fémur famoso del cual han sacado y han comparado ADN con los denisovanos y con los y con nosotros mismos y los neandertales, ¿no? Que, por cierto, es de este ADN desconocido de lo que trata un artículo que tengo escrito en la revista Enigmas del mes de agosto, por si alguien quiere ampliar un poco de información sobre este caso. Esta noticia que nos ofreces, José, dice Juan Luis Arzuaga, que es un codirector de Atapuerca, dice que la cima de los huesos
Es el lugar de Europa donde se han encontrado más restos fósiles juntos pertenecientes a más de una treintena de individuos de unos 430.000 años de antigüedad. El estudio de estos restos podría concluir en la clasificación de una nueva especie que, según Arzuaga, vendría a llenar uno de los huecos existentes entre las grandes especies conocidas, Neandertal, Heidelbergensis y Antecesor, y elaborar efectivamente un nuevo árbol genealógico. Esa es la especie, esa es la famosa cuarta especie que desde diciembre de 2013 tanto ha dado que hablar, una cuarta especie desconocida de la cual nosotros tenemos ADN. ¿Qué podríamos concluir? Sí, Paco. Yo me llama la atención de esta noticia, lo que más me llama la atención, si no he entendido mal, es que ahí se dan individuos protohumanos, neandertales, varios... Humanos, o sea, humanos, no protohumanos. Todos humanos, pero diferentes, o sea, separados en el tiempo por muchísimos años, puesto que me hablan de especies distintas. Entonces me llama la atención que en el mismo sitio y no en otros sitios se acumulen gente, o sea, parece que ahí hubo un laboratorio en la antigüedad, o había una cueva que han aprovechado... Algo igual que en Altamira o en los Casares, se acumulan distintos tipos de especies humanas viviendo en lugares cómodos, resguardados, con cierto tipo de alimentación, y a lo largo de años. Yo visitaba hace poco miles de años, el centro de interpretación de Altamira, curioso, y allí se sigue viendo. Pero, por ejemplo, lo que hemos dicho, los Casares ocurre un tanto de lo mismo. Y realmente lo que da la idea es que el humano antecesor o el Homo sapiens o incluso el Neandertal, pero todavía más interesante para el punto de vista es que dos especies de humanos convivieron durante muchos años. Sí, ahí también interesantísimo. Sí, bueno, hay más especies. Exactamente. Sobre y que hay que reescribir la historia. Yo creo que una de las cosas es lo que van a hacer ellos este verano. ¿Le van a dejar? Eso es lo que vamos a ver. ¿Cuál es la gran pregunta entonces, José? Claro, la pregunta es si Setaporga fue la cuna de la humanidad, porque se está diciendo, ¿no? Se está oyendo por ahí, y tiene una respuesta en principio, que es que fue cuna de una humanidad, pero que no es la nuestra. Fue cuna de la humanidad que desembocó finalmente en el hombre de Neandertal. ¿Por qué no es nuestra cuna de la humanidad? Pues porque nosotros provenimos de otro sitio, venimos de África, nuestra especie. Y, por decir así, nosotros tenemos un primer antepasado común con el chimpancé, que está datado alrededor de 6 millones, 7 millones de años en África. A partir de ahí, el primer ser que puede recibir el nombre de humano, el primer homínido, es el Homo rudolfensis, que aparece en África alrededor de 2,4 millones de años. Este tenía la capacidad de elaborar herramientas y tenía como la mitad de nuestro cerebro, un poquito menos de capacidad, 700 centímetros cúbicos. De rudolfensis viene el Homo habilis, que es el que ya también elabora herramientas, y enseguida el Homo ergaster. El Homo ergaster que sale es el primero que sale de África, y en lo que es Asia da lugar a una rama, por decir así, una estirpe, que es el Homo erectus, y en Europa da lugar al Homo antecesor. Del Homo antecesor viene el Homo heidelbergensis y de él el Neandertal. Nosotros, ¿dónde estábamos? En toda esta evolución europea y asiática, ¿no? Hemos visto el Homo erectus en Asia y el antecesor y el heidelbergensis en Europa. Nosotros estamos en África y provenimos de otra rama que quedó en África, posiblemente de un homínido, un homo que se le llama el rudolfensis, perdón, el rhodesiensis, el Homo rhodesiensis, de ahí venimos, ¿no? Que surgimos alrededor de 150.000 años. Y sin embargo hay un mestizaje, puesto que también tenemos genética de individuos... Paco, tú me lees la mente a mí, tío. De verdad, llego a esta conclusión. Iba a decir lo mismo. Claro. Estamos conectados. Sí, señor, es que es así. O sea, nosotros cuando llegamos a Europa, que lo hacemos hace unos 45.000 años, nos encontramos, por un lado, con los neandertales y con esa cuarta especie desconocida, de la cual llevamos genes. Y además con los denisovanos, que son, noticia de este año pasado, una nueva especie que han aparecido. Es decir, que en Europa, en los últimos 70.000 años, han pululado individuos de 4 especies homínidas diferentes, humanas diferentes, entre las cuales la nuestra. Y nos hibridamos, nos mezclamos entre todos. Nosotros tenemos la población no africana actual, la europea, tiene en torno al 4%, entre el 2 y el 4% de ADN neandertal. Y, por ejemplo, los de Nueva Guinea, los australianos y la población de Nueva Guinea actual, tiene hasta un 6% de población de denisovanos, que están en los montes Altai, estaban en los montes Altai de Siberia. O
O sea, en realidad esto, que por eso es por lo que Arzuaga dice que va a haber que hablar de un nuevo mapa de la evolución humana, de la historia de la evolución humana en Europa, porque hay informaciones realmente sorprendentes y asombrosas, ¿no? Desde luego, Atapuerca seguirá siendo ese centro generador de nuevas informaciones que tienen que ver con nuestro origen y nuestro pasado. Y a mí me enorgullece que esto esté aquí, ¿no?, en nuestra piel de toro, en España, en una tierra tan preciosa como es Burgos y toda su comarca. Paco, nos traes una noticia que, bueno, daría para también otro monográfico, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado desde aquí si podemos conocer nuestro futuro, ¿no? O quizá hombres del pasado pudieran dejar, por ejemplo, legado en piedra de acontecimientos futuros. ¿Se puede conocer el futuro, Paco? Pues, casos documentados de gente que se ha adelantado a acontecimientos que han ocurrido existen la tira. Echadores de cartas que parece que te adivinan alguna cosita por ahí, pues también. Y hasta en cada uno de nosotros pienso que le ha ocurrido lo que hemos comentado aquí en más de una ocasión. ¿Te acuerdas? O ahora, entre tú y yo, ¿no? Hay una especie de conexión invisible y de alguna forma te adelanta, se viene observando en toda la historia de la humanidad que hay una especie de consulta con el ancestro remotamente para ver qué va a ocurrir, cuál es la mejor decisión. Es decir, analizar el futuro para tomar decisiones que nos sean favorables, incluso intentar alterar el futuro. Lo que estamos viendo es curiosísimo porque, en mi opinión, todo esto sí que tiene que ver mucho con alguna parte del cerebro, como es la glándula pineal. Aquí esto que estamos viendo... Son grabados de Asiria, de la cultura siria. Exactamente, el dios Marduk con una piña en la mano. ¿Por qué nos dejan escrito en piedra que lo importante es la piña para apuntarse? Bueno, se ve el árbol de la vida y se ve un dios apuntando al otro con una piña, como si a través de eso pudieran contactar entre dos realidades o separados en el tiempo o como sea. Nos encontramos piñas por todo el mundo, incluso en el Vaticano. Parece una cosa y bueno, el número phi está presente en el diseño de las piñas y de la glándula pineal que está situada justo ahí. Y a través de ahí pudiera ser ese el truco que tenemos oculto en ese 90% de cerebro que ignoramos. ¿Para qué se puede usar? ¿Puede ser la glándula pineal el truco de trasladarse al futuro, de conectar, de analizar? Este paralelismo es interesantísimo. El ojo que todo lo ve pudiera ser una representación del hipotálamo por una parte, la glándula pineal. Miguel Ángel puede hablarnos del tema. Hay que tirar mucho, Paco. Un corte axial del cerebro muestra una cosa tremendamente parecida. Es verdad, en lo que estás diciendo hay una cosa que estoy de acuerdo. La glándula pineal para nosotros todavía es una desconocida en algunas cosas. Realmente la melatonina que se utiliza y que incluso se durante utiliza, el sueño. Ojo, en la forma sintética como relajante para dormir, tan necesaria por la estimulación del sol. No sé si va a venir ahora el otro vídeo. Se supone que tiene una serie de cualidades, Paco. Evidentemente la glándula pineal es un elemento muy pequeño pero muy importante en nuestro organismo. De hecho, en Siberia, por ejemplo, los niños los sacan y le ponen elementos para tomar el sol o las radiaciones ultravioletas para que esa glándula se estimule. La melatonina es necesaria porque si no... Exactamente. Para evitar el raquitismo. Para evitar el raquitismo, pero sobre todo también para la depresión. Personas que no generan melatonina suficiente no duermen y entran en una depresión profunda. Fijaros, y aparte muchas otras hormonas que en el eje hipotálamo hipofisario, DMT, la dimetiltriptamina, que durante el sueño se cree. Ahora los neurólogos están investigando si esto es lo que induce la ensoñación. Y curiosamente, durante el periodo de fase REM, fase paradójica, se da una realidad se vive como si fuera una realidad acelerada y es fase paradójica por eso, porque estás en un profundo sueño y sin embargo no paras de mover los ojos porque estás viviendo otra cosa. Y en esos periodos es cuando mucha gente, está documentado,
que puede percibir información extraordinaria de sucesos en otra parte, de una realidad paralela o incluso de proyectarse al futuro y ver qué va a ocurrir mañana. Puede ser esa glándula la que el control de ese dispositivo que ahora desconocemos puede ser lo que nos proporcione una mejor decisión, puesto que conozcamos un poco más allá del futuro. Hay una de las explicaciones que da la ciencia, que yo, ojo, que yo no comparto, pero que después, si quieres, entramos... Hay experimentos, yo he traído un vídeo... Paco, ¿quién es Bill Booth? Bueno, Bill Booth es un auténtico farsante para mí, aunque he traído ahí una grabación, un corte... Muy interesante, un corte de lo que él dice. Este hombre... ¿Escuchamos, Paco? And it was things that one of my particular areas that I was amazingly intuitive about is problem solving / Yo me gustaría que los televidentes observasen al protagonista su forma de hablar o su forma de actuar, sus gestos, que estén muy atentos a ello. Out of it. Troubleshooting an optimum future. Exactly. Certainly knowing how string theory and possible futures works makes it so you can work your mind very quickly to see the reality of what's happening and decide what decisions need to be made to change it for a particular outcome. Okay, but at a certain point you said that even the powers that be, so to speak, realized that having even abilities such as yourself, you're talking about, which they, in theory, had even using a computer or looking glass. Right, they had to use a computer to do it. Right, so in essence, but at a certain point, it's still an end game. It's still, they cannot go beyond a certain point. At a certain point, after they're... Bueno, ¿quién es este hombre? Este hombre en realidad se llama William Neil Brockbrader. Se apodó Bill Booth para hacer esta entrevista y hablar de que él estuvo en el ejército, en una sección especial del ejército, que son los Navy SEAL. En este momento en el que él estaba, el gobierno estaba gastando a psíquicos para formar un pequeño grupo de élite, ser entrenados en el Área 51 y a partir de ahí ser capaces de analizar posibilidades futuras en cuanto a descubrir movimientos del enemigo o resolver, como está diciendo en este caso, esto es un corte de una entrevista de más de 2 horas que le dio a el proyecto Camelot, que hay quien lo ha apodado Proyecto Camelo, pero yo lo respeto mucho. Oye, Proyecto Camelo. Sí, pero para... Pero tienen por lo menos la decencia de decir esto es lo que hay, sí, vamos a hacer una entrevista y tal. Fijen mucho el lenguaje corporal de esta persona. Sí, probablemente vaya ayudado por algún... Efectivamente, vaya ayudado, finamente. Pero lo que dice, y lo ha mantenido en otras entrevistas en las que daba otra impresión, este hombre es así. Yo pienso que lo interesante es la noticia que trae, cómo se puede... Ellos dicen que llegaban allí, le inyectaban un chip, les daban un entrenamiento y les decían que si les quitaban ese chip, su capacidad neuronal iba a ir desapareciendo, con la idea de que estuvieran muy condicionados. Sería algo así, un paralelismo, como me decía José, los hombres que en esta película aparece la teoría basada en hechos reales. Los hombres que miramos fijamente a las cabras. Efectivamente, de un cuerpo de élite que se puede dedicar a analizar el futuro y actuar en consecuencia de cómo parece ser ese futuro. Sobre todo a utilizar, por supuesto. Utilizar la mente como arma. Sí. Utilizar la mente como arma, esto se lleva intentando muchísimo tiempo. Bueno, yo me quedo con 2 frases de este hombre. Una de ellas dice que durante los 90 se dedicaron a analizar qué iba a ocurrir hacia 2012 y habla de un estrechamiento del futuro en el que no se veía nada. Metían los datos en una serie de computadoras que supuestamente tenían los responsables de este experimento y les daban el mismo resultado. Una especie de vacío, y a partir de ahí este hombre y su equipo entran en escena y dicen lo que va a haber es una revolución general, bien por un colapso social o por un despertar de la conciencia. Y me quedo con 2 cosas que dice. Ellos, en análisis anteriores,
en el ordenador metían sobre la prospección de futuro, metían una serie de variables. Es decir, vamos a actuar de esta manera a ver qué ocurre. Y condicionaban el futuro, acababan apostando por eso y decía que le iba bien. Pero en este caso, a partir de 2012, dicen que salía siempre, independientemente de la cantidad de variables y de lo que hicieran, salía el mismo resultado. Un despertar de la conciencia, una revolución general. Yo me quedo con eso, yo quiero creerlo. A mí lo que me llama más la atención de la noticia es cómo el cerebro, y hoy en día se está estudiando, puede preconizar, puede adelantarse a los sucesos. Yo pienso que sí. Hay una teoría que yo voy a explicarla, voy a intentar explicarla a los televidentes, no la comparto, pero que dice que nuestro cerebro, nuestro corte está basado en 5 capas, y que realmente lo que tenemos es un circuito reverberante, un circuito como una especie de círculo que antes de que se produce el suceso, nosotros lo captamos. Por ejemplo, ahora mismo lo que están viendo los televidentes, lo vemos y nuestras capas del cerebro, en ese decalaje que hay, después llega a nuestra conciencia. Por lo cual puede preconizar lo que ha ocurrido cuando realmente no ha ocurrido. Lo que me estás diciendo es como el trueno o el relámpago y después el trueno, ¿no? Exagerado, efectivamente. Evidentemente no se sabe por qué, y hay estudios ya en Suiza de hace 4 o 5 años, donde antes de poner una imagen la persona se estimulaba, y de hecho José me dio una noticia muy interesante que complementa esta y que a mí me gustaría que lo dijera, porque hay un experimento, la ciencia sí está haciendo experimentos en este sentido muy serio. ¿Qué ocurre realmente? Esto es, hay un psicólogo cognitivo de la Universidad de Cornell, es por si alguien lo quiere buscar, se llama el hombre Daryl Bem. Este hombre lleva años realizando una serie de experimentos que además los ha publicado, es decir, en revista científica, y que ha dado a conocer al mundo científico, a la comunidad de psicólogos de todas las universidades que estudian esto, la metodología que ha llevado a cabo para hacer estos experimentos. Bueno, para que lo repitan, además con la petición de que lo repitan y que incluso si se quieren poner en contacto con su equipo para ver cómo lo han hecho, con intención de repetir el resultado. Y el resultado ha dado positivo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que han hecho una serie de experimentos, en total algo así como 90 experimentos diferentes que han sido llevados a cabo en 14 países diferentes y que apuntan con resultado positivo en que el cerebro es capaz de anticiparse al futuro. Las razones no las saben, no saben el por qué. Puede estar esta teoría, hipótesis que ha explicado Miguel Ángel, pero el resultado, o sea, a día de hoy no saben explicar por qué ocurre esto. Hay una prueba, me gustaría que sí la dijeran, la que hicieron, ¿no? Bueno, han hecho varias. Una de ellas es, concretamente, porque este experimento lo han repetido en Italia, en la Universidad de Padua, otro psicólogo cognitivo. Bueno, uno de los experimentos que hacía Daryl Bem, era que al sujeto fruto de, o sea, que le van a hacer la prueba, le pasan una serie de palabras de las cuales él tiene que memorizar algunas, las que pueda, y las apunta, ¿no? Él ve una serie de palabras que le van pasando y apunta. Entonces, la psicología cognitiva sabe que cuando uno conoce una palabra es más fácil retenerla en la memoria que cuando no la conoce, sobre todo si eso se ha producido en un intervalo de tiempo cercano. Bueno, pues ¿cuál es la sorpresa, ¿no? Cuando el ordenador, una vez que ha pasado la serie de palabras aleatorias de las cuales el sujeto ha memorizado 4 o 5 determinadas, el ordenador lanza otra nueva serie que ha elegido en ese momento posterior a la que el sujeto ya ha escrito las palabras que ha retenido. Y la serie que ha elegido el ordenador coincide con las palabras que el sujeto tiene escritas. Esto se produce en un porcentaje, porque claro, estamos hablando de estadística, esto no es que ocurra siempre, no, pero hay un grado de estadística superior al 50% y que está por encima del grado de fiabilidad que tiene el descubrimiento del bosón de Higgs por el HLC. Yo me gustaría describir otro de los experimentos que se ha hecho porque es muy curioso. Hasta 5 segundos antes, el cerebro del señor que estaba viendo unas imágenes que no sabía de lo que iban a ser, le habían dicho que unas de ellas iban a ser eróticas y otras no. Bueno, pues 5 segundos antes, por lo visto, el cerebro estaba condicionado ante la que iba a ser erótica. Sí, este es un experimento que han hecho en la Universidad de Padua, otro psicólogo cognitivo que está haciendo otro experimento que apunta en esta misma dirección. Está esta del estímulo erótico y otra que es que hay una puerta, una imagen de una puerta que se abre. Puede salir o un estímulo neutro, que es un smile, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Un emoticono, ¿no? Algo que no dice nada, o bien un arma disparando hacia el observador.
Bueno, pues ellos esto lo basan en la dilatación de la pupila. La pupila del sujeto está siendo observada y se detecta que hay una reacción. Cuando lo que va a salir es el revólver disparando, hay una reacción previa en esta pupila del orden de 5 segundos, he leído en el estudio. Y además es que cuando el ordenador va a lanzar esta imagen, es una cosa completamente aleatoria y decidida en ese momento. Es decir, el ordenador decide si lanza la imagen de la pistola o del arma. Sí, la serie no está preparada. Con posterioridad a la reacción pupilar. Es decir, vuelve a dar como resultado que el cerebro está anticipándose al futuro. Lo más interesante es que ocurre, pero no se sabe el porqué. No se sabe el porqué. Claro, ese es lo interesante. Familia, que nuestro tiempo de programa ha concluido. Ha pasado el tiempo hoy volando. Yo me pregunto si realmente se puede ver el futuro, si habrá una temporada 16 de mis enigmas favoritos, ¿no? Yo estoy seguro que sí. Ha sido un nuevo placer compartir mesa con vosotros, con todos los amigos, y se nos han quedado 2 noticias por dar, tanto a ti como a mí, Miguel Ángel, pero bueno, ya habrá ocasión en el futuro. En la temporada 16. Sí, espero que sí. Gracias, José Rafael Gómez, gracias, Paco Quevedo, gracias Miguel Ángel Pertierra, un placer. Y a ustedes, emplazarles para la semana que viene. Les aseguro que el último programa, el 33, será muy especial, porque vamos a abordar la Atlántida. A mí es un tema que me encanta, hay muchas teorías, he escrito muchísimo, se van a exponer nuevas teorías la semana que viene, verán algún invitado nuevo, algunos invitados nuevos en el programa. Yo creo que será una bonita despedida de esta temporada número 15. Gracias nuevamente de corazón por todo el cariño que estamos recibiendo. Que paséis una feliz semana. Buenas noches, amigos.